prioritario, no tenemos ninguna duda. Y vamos a tener en el primer bloque a la doctora Diana Cohen Agres, que desde hace mucho tiempo se viene ocupando de este tema y advirtiendo lo que podía ocurrir con este proyecto, o anteproyecto, dicen algunos, de la reforma del Código Penal. Diana, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, Clara, y gracias, Eduardo. Bueno, básicamente... ¿Qué es lo que más la ha sorprendido de esta reforma? ¿Qué es lo que más le ha impactado a usted como víctima de la inseguridad que hoy hay en la Argentina? Bueno, y como analista, además. En realidad no me impactó nada. ¿Por qué? Porque hace 2 años que vengo siguiendo los fallos y el tipo de justicia penal que se aplica en los últimos años en Argentina. Y uno podría en realidad recurrir a esa canción de Serrat que dice: no esperes de la mañana lo que no te dio ayer. Efectivamente, esta reforma penal, y es eso lo que tiene que quedar en claro, lo que va a hacer es poner en la letra de la ley las prácticas penales que se vienen aplicando desde los últimos años. Entonces, en realidad, desde el punto de vista penal, no hay grandes novedades. Lo que pasa es que hasta ahora se tenían que apelar a distintos recursos. Por ejemplo, uno de ellos es lo que se llama los frutos del árbol venenoso. Entonces, ¿cómo invalidar una causa? Bueno, por algún error procesal. Por ejemplo, lo que pasó con el accidente de la escuela de los chicos de la escuela ECOS. Entonces, se recurre a distintos artilugios procesales para poder efectivamente terminar haciendo una justicia que no tiene nada que ver con el reclamo de del pueblo soberano. A ver, doctora, la ley está. El tema es que hay administradores de justicia que, de acuerdo a su criterio, la llevan hacia un lado o hacia el otro. El juez Vega, por ejemplo, quien está tratando el tema de la toma allí en Villa Lugano. Vamos a desalojar. Ya, a 6:20 de la tarde desalojamos. Terminan sin desalojar. ¿Sabe cuál fue la respuesta de por qué no desalojaron? En realidad, ¿sabe qué pasa? Yo no quiero que se derrame sangre. ¿Pero por qué tenemos que derramar sangre? Si está cometiendo un delito y usted tiene que actuar. Bueno, no. Flojitos. Son flojitos. No tienen autoridad, doctora. Sí. Teniendo la ley y sí, siendo jueces. Sí, lo que pasa es que hay toda una crisis de autoridad que lamentablemente nosotros heredamos desde la dictadura en adelante, y donde realmente se distorsionaron los roles. Lo que pasa con los jueces también pasa con los maestros, pasa con los médicos y pasa con esas figuras modélicas que hasta hace poco teníamos y de las cuales ahora carecemos. Y sin independencia de poderes, porque aparecieron los legisladores allí a proteger a quienes estaban cometiendo el delito y ellos se sentían protegidos. Sí, Eduardo, pero hay una cuestión además mucho más concreta, y es el hecho, por ejemplo, se aplican beneficios que son optativos y sin embargo se aplican automáticamente. Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso que precisamente tiene que ver con esta reforma. Una de las figuras que se van a sacar es la figura de la reincidencia. Durante el año pasado, durante el año 2013, salió un fallo según el cual un individuo que estaba preso y que había intentado huir de la prisión, amenazando con un arma a un penitenciario, había solicitado la libertad condicional. Como según la ley no se permite conceder la libertad condicional cuando una persona, por ejemplo en este caso, intentó fugarse, entonces se le denegó. El abogado de esta persona en realidad elevó su causa a la Cámara de Casación Penal, y la Cámara de Casación Penal del doctor Alejandro Slokar, la doctora Ledesma y la doctora Figueroa, ¿qué hicieron? Declararon inconstitucional el artículo 14 del Código Penal, porque precisamente impide que una persona que trató de escaparse, de huir del penal, sea liberado. Entonces, de esa manera se mandó a cambiar, en realidad a cambiar la figura de este individuo, y finalmente fue liberado. Ahora, doctora, los que intervienen en la redacción del proyecto, hay 2 juristas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Zaffaroni, está el doctor Aslanian, y después hay otros partidos representados. Está el PRO, está el socialismo y está el radicalismo.
Da la sensación de que eso ha sido pluralista desde el punto de vista de los partidos. Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa, como en todo, lamentablemente. Sí, precisamente una de las defensas que se hizo de la reforma del Código es que era un producto multipartidario. Pero fíjese usted, Clara, que ya en este momento hay disidencias dentro de cada partido. Sí, ¿Por qué? Porque hoy lo vamos a ver, lo vamos a debatir eso. Porque en realidad esa reforma no es una reforma democrática ni mucho menos republicana. No es democrática y eso, si usted me permite, voy a contar una cosa que a mí realmente me impresionó, una escena que me impresionó especialmente. ¿Usted recuerda el año pasado cuando mataron a estos dos muchachos almaceneros de Cañuelas? Sí, claro. Sí. Claro. En ese momento, bueno, uno de los canales pasaban, la gente se había congregado frente a la Intendencia para reclamar a las autoridades que se hiciera justicia. En ese momento estaba el Poder Ejecutivo nombrando a Felipe Varela, subiendo su rango post-mortem. Entonces ahí me di cuenta qué enorme disociación que hay entre los poderes y las autoridades del Estado y los reclamos del pueblo. O sea, ahí uno ve en esa escena donde cómo se van en distintas direcciones aquello que reclama la ciudadanía y aquello que están ofreciendo, por lo menos del Poder Ejecutivo, en connivencia, en complicidad con parte de los partidos. Por eso se dice, está todo planteado. El tema es cuándo se aplica, quién lo aplica, si se quiere aplicar o no la ley. Es así de claro. Mire, el caso Saavedra, tremendo, ¿no? Murió una persona. ¿Sabe qué me dijo la fiscal Camaño? Dice, mire, ahí estaba la policía, detiene a una persona, le pide que se identifique y el policía dispara. Le digo, señora, a mí una vecina me ha dicho que vio y que no disparó el policía primero. El personaje que fue tratado de identificar metió la mano detrás y de espaldas saca el arma y le dispara al policía. Ah, sí, es verdad, pero le disparó al borcego. Y el policía no tenía que haber disparado. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho el policía? Matame y después veo cómo reacciono. Es que es toda la familia judicial. Ah, bueno. Son los abogados defensores, son los fiscales. A mí personalmente, cuando se le rebajó la pena al asesino de mi hijo, yo tuve que escuchar del fiscal Aldo de la Fuente que el fiscal de la Nación, que supuestamente es aquel que representa los derechos de la sociedad, decir lo noto arrepentido. Entonces yo decía, pero señor fiscal, tenía ganas de decirle, usted está equivocado, se está cruzando de vereda, me tiene que defender a mí, tiene que acusar al asesino, no decir que lo nota arrepentido. Entonces, fíjense ustedes que este tipo precisamente de artilugios son los que se vienen dando permanentemente a lo largo de estos últimos años. Estoy pensando en otro caso más, que bueno, la gente obviamente no puede seguir todos los casos, pero yo lo tengo muy presente. ¿Ustedes se acuerdan de Silvia Luna, una chica que mató a su compañera de trabajo con un mazazo? Sí, claro. Porque la compañera un tema de infidelidad. Sí, la había amenazado con que iba a subir en el día de su boda un video pornográfico. Y bueno, a esta chica le habían dado 10 años de prisión. Finalmente se le redujeron a 4 años y medio, que finalmente terminó siendo de 3, con el argumento de que había sido un homicidio emocional. Ahora, fíjense ustedes que realmente, yo digo, si nos ponemos a pensar, contamos con 3.700 años de historia de códigos penales. ¿Por qué? Porque el Código de Hammurabi se escribió en el año 1760 antes de Cristo. Entonces tenemos 3.760 años de códigos y además con 10 minutos de sentido común uno se puede preguntar perfectamente si realmente, si fue un homicidio emocional, uno no tiene que, dejando de lado que ya la víctima no importa, porque realmente la víctima acá no existe, cuando en realidad el primer perjudicado es esa vida arrancada violentamente, que ya no tiene voz, pero incluso dejando eso y tomando en cuenta el poder disuasorio y preventivo de la pena, si esta mujer cometió un homicidio emocional, mejor que no se emocione demasiado seguido, Ahora, porque doctora, entonces va a seguir matando. A mí me dijo un abogado que, de acuerdo a esta reforma, casi el 80% de los delitos de alguna manera son excarcelables. Absolutamente. ¿Qué es lo que pasa hoy? Fíjate vos, Clara, esta mujer originariamente tenía 10 años de pena, a los 3 años quedó libre. En el año 2010 había cometido el homicidio.
en el año 2013 ya había quedado libre, probablemente porque le habían dado 4 años y medio y le restaron 1 año y medio por el programa de estímulo educativo, según el cual, cuando se estudia en prisión, se puede salir antes. Pero algo más, además que tiene un carácter casi filosófico, que para aquellos que, por suerte, estamos afuera de la familia judicial, y lamento decirlo esto por seguramente los abogados honorables que existen, pero hay una cuestión que tiene que ver con la reincidencia. La reincidencia precisamente se quiere eliminar porque se dice que en la Argentina se aplica lo que se llama un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Es decir, se castiga por lo que se hizo y no lo que se es. Ahora, fíjense ustedes que lo que existe con este tipo de figura y de distinción es una asimetría entre la instancia procesal y la instancia penal. ¿Por qué? ¿Es lo mismo una violación que 4 violaciones? Por supuesto que no es la misma, pero además de eso, vos fíjate, Clara, cuando la persona está en una instancia procesal, entonces todo lo que hizo antes no vale. Es como que la biografía de la persona es dejada de lado. ¿Por qué? Porque se está juzgando el hecho. Ahora, una vez que esa persona empieza a purgar la pena, entonces se le empiezan a conceder beneficios por buena conducta en el penal, porque estudia, etcétera, etcétera. O sea que la historia para atrás no vale, pero la historia para adelante sí vale. Mire, esto es muy sencillo. Es la sociedad con algunos personajes que nos están llevando a esto, porque ya desde la escuela, ¿usted sabía que en la provincia de Buenos Aires el director de escuela no premia más, no permite que se premie más al mejor alumno? ¿Sabía eso? ¿Y sabe por qué? Respuesta: porque se siente mal el resto si yo premio a la doctora. En vez de nivelar hacia arriba, que yo quiero ser como usted, mejor alumna, estudiosa, la mejor, no, te nivelan hacia abajo. Esto está pasando en la justicia, en la sociedad adulta, es lo mismo. Y además, concretamente, vos fíjate, una de las cosas que precisamente se alegan es que estamos aplicando las leyes Bloomberg que son inconstitucionales. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente: las leyes Bloomberg, en primer lugar, no se aplican. Y en segundo lugar, con el argumento de que las leyes Bloomberg cascotearon, para decir la palabra de nuestro, precisamente del fundador de toda esta teoría, cascotearon el código, entonces en lugar de nivelar para arriba, estamos nivelando para abajo. O sea, en lugar de subir las penas, las estamos bajando porque supuestamente las leyes Bloomberg... ¿Quién se beneficia? ¿Quiénes se benefician? Claro, ¿quiénes se benefician con esto? ¿Cuál es la intención? Y bueno, la intención, en primer lugar, esto viene de una teoría pseudo-jurídica absolutamente trastocada, que en su momento prendió en los argentinos porque veníamos de una dictadura. Y según esta teoría, en general los delincuentes que eran capturados eran pobres y eran tontos y por eso eran capturados, los inteligentes no son capturados. Entonces, si se los castigaban, se los volvía a victimizar. Ahora, fíjense ustedes que esta es una falacia total, porque si el delincuente es pobre, la mayoría de las víctimas también son pobres, porque esta política penal lo que está haciendo es criminalizar la pobreza. Es una guerra de pobres contra pobres, y ni hablar de entrar en toda la cuestión narco. Ahí también bajaron penas. Se está bajando en todo, pero por otro lado te dicen, no, pero se incorporaron delitos nuevos, delitos contra la flora y la fauna. Yo realmente tengo una enorme conciencia ecológica, pero fíjense ustedes, estamos para pensar en flora y fauna. La violación de inmunidad del parlamentario es uno de los delitos que se están incorporando, que es más que sugestivo, y acá en el próximo bloque... ¿Cómo que va a contramano de la realidad del país? Absolutamente. La conspiración, la filtración de información, con lo cual los periodistas realmente no pueden escribir más, mejor que cierren las puertas. Diana, tuviste una visión crítica muy cortito de la familia judicial y hoy tenemos ahora diputados a los cuales les va a llegar este anteproyecto o proyecto. ¿Tenés algún mensaje para ellos? Sí, el mensaje básicamente, cuando a mí me preguntan, y justamente ya que se ocuparon realmente de lavarnos la cabeza con esta teoría pseudo-garantista, si efectivamente los delincuentes, los homicidas, los violadores son pobres y tontos y no tienen que ser culpabilizados por ello, realmente mi responsabilidad, yo la responsabilidad la deposito
en la familia judicial y en aquellos que directamente están apañando y están favoreciendo este tipo de política penal. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ellos son los responsables. Y donde se cierra la puerta de la justicia, se abre la puerta de la venganza. Yo no me voy a vengar, pero muchos otros sí se van a vengar y ya se están vengando. Entonces creo que realmente uno tiene que poner los pies sobre la tierra y darse cuenta que una teoría de laboratorio cuesta la vida y la destrucción de familias enteras. Y que escuchen a los familiares de víctimas de la inseguridad. Y que escuchen a la sociedad. Porque los abandonan, y usted lo sabe bien. Y a la sociedad, porque los representantes son representantes de la sociedad y tienen que realmente responder a los valores de la sociedad. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a los diputados. Tenga el tamaño que tenga,